Ya, en consideración, tenemos que ver cuánto va a ser el largo de nuestro mecanizado de trabajo. Aquí necesitamos un pie de metro. Si yo quiero hacer un mecanizado de rosca o cualquier tipo de mecanizado, en este caso de 30 milímetros, siempre la distancia del plato al donde comienza nuestra pieza tiene que ser más de 30, 35, 40, aunque sea un milímetro más, la máquina te lo va a respetar. Nunca se va a pasar de eso, a menos que tenga un error de compensación. ¿Ya? En este caso, vamos a medir cuánto tenemos acá. Tenemos 49 milímetros. Ya, vamos a considerar entonces una rosca de 30 milímetros de largo. ¿Ya? Primero, tenemos que seleccionar una herramienta que sea nuestra herramienta patrón. Que desde esa herramienta se den las compensaciones de las siguientes. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros ocupamos como referencia la herramienta 1 como herramienta patrón. Entonces, para poder llamar a la herramienta, pues vamos a realizar un programa por SMDI. Citamos el número de la herramienta, que es T01, y la compensación de la herramienta, que son los segundos 2 dígitos, 01. Fin de bloque, insertamos, y una vez que esté ingresado en esa pantalla, vamos a selectar. Ahí tenemos la herramienta 1, ¿ya? Para poder referenciarnos con la cara de nuestra pieza, lo ideal es que si en este caso esa no está mecanizada, nosotros la mecanicemos de forma manual, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que validar las revoluciones de nuestra máquina. Le vamos a decir que gira una cantidad de revoluciones para que podamos trabajar con la herramienta patrón. Entonces seguimos en medir. Entonces llamamos a revoluciones constantes G97 S500 sentido de giro M3 o M03, puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, como ahora vamos a echar a andar el usillo, juntamos un poco la puerta por seguridad y apretamos el Cycle Start. Ojo acá con nuestros porcentajes. Acá tenemos un porcentaje de avance y un porcentaje de revoluciones. Puedo con el porcentaje de revoluciones variarlo una cantidad. Lo máximo 600 y lo mínimo, que es el 50%, giraría a 250 revoluciones. ¿Ya? A mí siempre me gusta trabajar con los 100%, nunca trato de no mover las revoluciones, a menos que esté muy apurado por algo y necesite apurar el mecanizado. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos la herramienta, tenemos las revoluciones, ahora tenemos que hacer el movimiento de nuestros ejes para acercarnos a la pieza. ¿Ya? En este caso, nos vamos a acercar primero en el eje Z. Recuerda que tenemos dos opciones de movimiento. Está la opción a través del modo yo, que son los movimientos rápidos, y está la opción más precisa, que es el generador de pulso. ¿Ya? Ese es claro. Pero lo vamos a centrar primero en el modo yo. Modo yo, seleccionamos un porcentaje en el que tú te sientas seguro que te vas a mover sin que te suceda algo. ¿Ya? En este caso, lo voy a hacer con un 25% de avance para comenzar y tomar confianza con la máquina. Entonces, comienzo a mover el eje Z con velocidad, ahí lo voy a hacer. En este caso tengo que mantener los dos botones apretados. Hay controladores donde yo selecciono rápido, la luz queda prendida y simplemente haciendo los movimientos de un botón se mueve rápido. En este caso el controlador Phonic tengo que seleccionar los dos botones. Entonces una vez que esté cerca, ahí estoy cerca de la pieza. Entonces por precaución ahora yo comienzo a hacer movimientos más precisos con el generador de pulso. El generador de pulso acá funciona seleccionando estos dos botones y el avance en porcentaje, que serían estos cuatro, ¿ya? Entonces acércate un poquito para acá para que veamos a cuánto estamos de la pieza. En este caso quiero bajar en el eje X, quiero acercarme un poco más allá, voy a bajar con un 50% para que me vaya bajando de décima en décima. Aquí mira, significa negativo y positivo. El negativo siempre va a ser menos diámetro, o sea, se va a ir hacia adentro. Y el positivo va a ir hacia afuera. En el eje Z, el negativo siempre va a ser hacia tu izquierda y a la derecha va a ser el positivo. ¿Ya? Entonces, ahí estoy un poco pasado de la pieza. ¿Para qué? Para rozar y retirar. Entonces ahora voy en el eje Z, sin lentes. Entonces ahora voy a rozar, ahí lo estoy moviendo. Antes de rozar en Z, me retiro en X para poder darle un corte y dejar esa cara plana. Este es un movimiento, digamos, para que quede un poco más listo, con el 25%. Ahí voy moviendo rápido porque voy en centésimo.
Claro. Yo estoy trabajando con el modo manual, con el generador de pulso. No puedo echar a andar el lucillo cuando estoy con el generador de pulso. Tengo que seleccionar el modo yo, y en el modo yo, ahí puedo ya hacer girar el lucillo. ¿Por qué puede girar? Porque ya nosotros le ingresamos una revolución. Claro. Entonces con esa revolución podemos trabajar de forma manual. Este es el sentido horario, detenemos el lucillo y el sentido antihorario. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo mismo que estaba haciendo. Ya, entonces ya tengo mi cara mecanizada. En el eje Z, lo primero que voy a hacer es referenciar mi eje Z. Entonces ya tengo mi cara mecanizada, me voy a retirar en X, lo retiro sin hacer el movimiento en Z. ¿Ya? Solamente para retirar en X con esta cara mecanizada. Entonces, en primer lugar, tenemos que ocupar un plano de referencia. Aquí me refiero con plano de referencia. Los G54, 55, 56, 57, 58, 59. Es ocupar un plano de referencia. Nosotros podemos, por ejemplo, estar trabajando esta pieza, o sea, hacer 10 piezas de estas. Pero después yo quiero cambiar de trabajo. Quiero hacer otro tipo de trabajo, pero no quiero perder la referencia de esa distancia que yo tengo. Para hacer eso yo puedo trabajar con esto. Para una pieza puedo ocupar G54, para otra puedo ocupar G55 y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los planos de coordenadas o el sistema de referencia de la. Entonces vamos a trabajar solamente con G54. ¿Ya? Y vamos a decir que ese va a ser nuestro 0 pieza. En G54, con la herramienta patrón, en el eje Z, ese va a ser nuestro Z0. Entonces empezamos Z0, medida. Ese número, no te tienes que confundir con ese número porque ese es un número, una medida de máquina, es una coordenada de máquina. ¿Ya? Nuestras coordenadas absolutas, que son con las que vamos a trabajar nosotros, las vemos en posición ABS, Z0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra herramienta patrón con el sistema de coordenadas G54 en 0, con esa pieza. ¿Ya? Ahora vamos al eje X, el mismo movimiento. Vamos a modo manual, giramos el lucillo, nos movemos con el generador de pulso porque estamos cerca de la pieza. Entonces nos conviene hacer movimientos con modo yo. Entonces ahora hay que rozar, ahí para que puedan. Ahora hay que rozar el diámetro de la pieza. Como yo no sé cuánto mide esa pieza, tengo que lo mismo, hacer un pequeño mecanizado manual. Con ese mecanizado manual tomar una medida que nos quede bien. Entonces me retiro lo mismo que la otra, pero ahora me retiro en el eje Z, porque ese eje X me lo vamos a mantener a todos lados. No si no vamos a dejar. Entonces ahí me retiré, abro la puerta, tomo la medida del diámetro, 24.2. Entonces tengo 24.2 y ahora no tengo que ir a la pantalla de G54. Ahora tengo que ir a la pantalla de compensación de herramientas. ¿Cómo hago eso? Lo mismo, offsetting. Tengo tres opciones. Tengo la pieza, pero para herramientas son dos opciones, corrector y pieza. Pieza, ¿cierto? Es cuando vamos a G54, a nuestro punto de referencia. Ahora vamos a ir al corrector de la herramienta, que es acá. Tenemos dos opciones, está el desgaste y está la geometría. Yo tengo que entrar aquí a geometría, porque en geometría yo le ingreso los datos de la herramienta con respecto a nuestra pieza. ¿Ya? En este caso el Z no lo vamos a mover porque el Z ya lo tenemos listo en G54, porque la herramienta patrón, solamente la herramienta patrón. Todas las demás herramientas tienen que ir en Z y en X, en geometría, en corrector y geometría de cada herramienta. ¿Ya? Si no se entiende me vas preguntando. Entonces, estos números que tú ves, lo mismo, son coordenadas de máquina y no tienen que confundir. Entonces, yo dije que tenía 24.2. Herramienta 1, en posición de X, le ingreso X 24.2. Lo mismo que la otra medida. Me arrojó un dato. Ahora tengo que verificarlo con posición absoluta. Posición absoluta no me cambió. ¿Por qué no me cambió? Porque yo tengo que volver a hacer un llamado de herramienta para que me la pueda leer. Eso pasa con todas las herramientas. Inmediatamente no te arroja la compensación. ¿Ya? Entonces yo tengo que llamarla nuevamente para que me lea la compensación y ahí me va a decir la medida que yo le ingresé. Entonces vamos otra vez a MDI, programa T0101, de bloque, insertar y botón verde. Verificamos posición 24 minutos.
dudas, preguntas, O consultas. sea, se ingresa la coordenada y después es que se hace el llamado de herramienta, ¿cierto? Eso solamente cuando estoy trabajando en corrector y geometría. Porque cuando estoy en G54, cuando estoy referenciando la pieza con mi herramienta patrón, me aparece de inmediato. No sé si te diste cuenta, yo le Sí. puse Z0 y apareció de inmediato. Cuando estamos acá en geometría y corrector, ahí tengo que volver a llamar a la herramienta para comprobar que realmente la medida que yo le ingresé es la correcta. ¿Ya? Y eso va a ser así con todas las herramientas. Esta distancia que tú ves acá, después esos menos 4, menos 12, es la diferencia que tengo en los largos, de ahí y acá, con respecto a la posición de la mano. Y acá es la diferencia que tengo en los diámetros. Pero no me la arroja medida por medida, me la arroja con la coordenada de máquina. Eso es todo. O sea, prácticamente estas diferencias hacia abajo van basadas en este primero. En el primero, sí. Ya. Que es la herramienta que manda. La herramienta patrón. Siempre hay que considerar una herramienta que tú nunca vas a mover, que siempre hace la herramienta de pastel, Claro. prácticamente nunca la vas a sacar de la torre. Entonces, esa va a ser tu herramienta patrón o de referencia para todas las demás. ¿Ya? Y por lo menos, si yo inserto otra herramienta, ¿verdad? Ujú. ¿Debo hacer igual el mismo proceso que las otras? O, bueno, sí, obviamente. Pero por lo menos le ingreso ya, hago el llamado de herramienta, toco, ¿verdad? Y luego que inserto la coordenada, él automáticamente va a hacer esto, ¿verdad? Se va a colocar ahí, o se va a colocar el menos 2 Claro. debido a, o sea, el menos 4 debido a esta primera, ¿verdad? Sí. Hay personas que, bueno, estas son formas de trabajo porque después tú ya con el tiempo vas a aprender a hacerlo quizás de otra forma. Pero también hay personas que referencian la herramienta patrón acá, en X y en Z, en T54. En mi caso personal yo no lo hago, yo siempre simplemente el Z para el tema de los largos. El X siempre lo he cambiado acá en el sistema de corrección. ¿Ya? This is the rhythm of the Y recuerda suscribirte en YouTube para más contenido.